¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes! Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque nos reunamos, recordemos guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Enerina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre el mundo dentro de una figura. Con esto nos referimos a elaborar diferentes caligramas con la finalidad de enviar mensajes a través de diferentes figuras o formas. Eso suena muy bien, profesora. Podremos identificar los mensajes que algunos caligramas transmiten y analizar la forma en la que las herramientas visuales facilitan la comprensión de estos mensajes. Además, seremos testigos de la enorme creatividad que los poetas despliegan al apoyarse en estos recursos literarios. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión, trabajaremos el aprendizaje esperado. Crea textos poéticos con formas gráficas y su propósito es elaborar diferentes caligramas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. Además, para la elaboración de sus caligramas, les sugerimos utilizar material que tengan a la mano como hojas reciclables, periódico, pinturas, entre otros. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto y alguna selección de poemas que les llamen la atención o que hayan escrito. Recuerden que todo lo que vean servirá para reforzar su conocimiento, así que les recomendamos llevar un registro de las dudas, de las inquietudes o de las dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Recuerdan qué son los caligramas? ¿Alguna vez han leído alguno? Bueno, pues un caligrama es una composición poética que juega con la forma gráfica del texto para crear una figura o imagen a partir del tema, asunto o contenido. De hecho, yo sí las recuerdo, maestra, y me gustan por las diferentes formas en las que se presentan. También recuerdo que el texto no sigue un orden convencional como ocurre en los poemas tradicionales, por lo cual en algunos caligramas la lectura se puede hacer en distinto orden y sentido. Exacto, Enrique. ¿Qué te parece si vemos la siguiente información en la cual se muestran algunos ejemplos de caligramas y aspectos de su estructura, así como algunas características? Veamos el siguiente video. Caligrama. Un caligrama es un escrito o composición poética, cuya disposición tipográfica esboza figuras alusivas al tema. Las formas, las dimensiones de las letras y palabras, así como los versos, la puntuación y otras convenciones se modifican. Para causar un efecto en el lector, como una figura o imagen que expresa visualmente lo que las palabras significan o bien el tema del poema. Los caligramas creados por el poeta francés Guillaume Apollinaire a partir de 1918 hicieron que otros autores como el chileno Vicente Huidobro y el cubano José Martí y los mexicanos José Juan Tablada y Antonio Granados se dedicaron a crear este tipo de poesía. Dando origen a los caligramas. Como observamos, los caligramas son poemas visuales y por lo tanto distintos a los tradicionales.
Así es, Enrique. Como nuestro propósito es elaborar caligramas, repasemos el tema para que al momento de hacerlos tengamos presente cómo realizarlos. Caligrama. Escrito por lo general poético, cuya disposición tipográfica esboza figuras alusivas al tema tratado. Diccionario de la Lengua Española. Profesora, los caligramas destacan de los demás poemas por ser visuales. La característica principal de ellos es su forma gráfica, pero ¿qué otras características tienen? Veamos, sus características son que usan lenguaje figurado. En cuanto a las mayúsculas y a la puntuación, no en todos los caligramas se usan de manera convencional. Aunque los caligramas tienen una composición principalmente visual, debemos tener cuidado al elaborarlos, pues no se trata solo de describir la figura que se representa, sino de usar el lenguaje figurado por medio de metáforas y símiles para darle una composición poética. Profesora, hemos analizado la definición de caligrama y sus características, pero ¿cómo podría elaborar un caligrama? Excelente pregunta, Enrique. Analicemos la siguiente información. ¿Cómo escribir un caligrama? Seleccionar o escribir el texto. Revisarlo y entenderlo. Darle una forma gráfica de acuerdo con su contenido. Resumiendo, para elaborar un caligrama es recomendable reflexionar sobre el mensaje que se desea transmitir. Es decir, una vez que seleccionen el escrito o el poema, deben pensar en la forma gráfica que puede acompañar armoniosamente el concepto que se busca proyectar. De este modo, lograrán atrapar o impactar al receptor. Es bueno conocer esa recomendación, pues lo importante de estos poemas es la forma gráfica. No estás del todo equivocado, Enrique. La forma gráfica es parte esencial del poema, pero el mensaje que se va a transmitir también es importante. Ambos van de la mano. Antes de adentrarnos más en la realización de este tipo de formas gráficas, veamos qué opinan las alumnas y alumnos sobre el tema. ¿Qué es un caligrama? Un caligrama es un poema visual que lo puedes representar a través de figuras como mariposas, estrellas y flores. Un caligrama es un poema visual en el que las palabras dibujan o forman un personaje, un animal o un paisaje imaginable. ¿Cómo realizarías un caligrama? Un ejemplo de cómo realizaría un caligrama sería de la rima 23 de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo la representaría en forma de labios, ya que habla de besos, y yo siento que sería la manera correcta de representarlos. Un ejemplo de caligrama lo haría del poema Te quiero a las 10 de la mañana, del autor Jaime Sabines. Lo representaría con un reloj, ya que expresa que ama todas las horas y todos los días a la otra persona. ¡Qué interesantes respuestas de las y los alumnos después de escuchar sus comentarios y las elecciones para realizar su trabajo! Ahora sí, estoy listo para aprender a realizar un caligrama. Cuando se escribe o se selecciona un poema, el mensaje que nos deja va formando en nuestra mente un grupo de ideas, imágenes, sentimientos, entre otros. Tal vez lo relacionamos con algo que nos haya pasado, algo que vivimos en algún momento y nos brinda un referente para representarlo. Para ir reforzando esta explicación, veamos una cápsula del poema El Sembrador del poeta mexicano Carlos Pellicer. El sembrador sembró la aurora. El sembrador sembró la aurora. Su brazo abarcaba el mar. En su mirada las montañas podían entrar. La tierra pautada de surcos oía los granos caer. De aquel ritmo sencillo y profundo, melódicamente los árboles pusieron su danza a mecer. Sembrador silencioso, el sol ha crecido por tus mágicas manos. El campo ha escogido otro tono y el cielo ha volado más alto. Sembraba la tierra,
Su paso era bello, no corto ni largo. En sus ojos cabían los montes. Profesora, al ver el collage de imágenes que se representa cuando se iba leyendo el poema, se puede identificar que la mayoría corresponde a figuras relacionadas con la naturaleza. Así es. Al escuchar el poema, los versos van evocando diferentes imágenes, por lo que las y los alumnos dieron respuestas diferentes, aunque relacionadas con la temática del poema. Vamos a leer y escuchar nuevamente el poema El Sembrador, para después hacer un reto e ir poniendo en práctica su imaginación y creatividad. Sembrador. El sembrador sembró la aurora. Su brazo abarcaba el mar. En su mirada las montañas podían entrar. La tierra, pautada de surcos, oía los granos caer. De aquel ritmo sencillo y profundo, melódicamente los árboles pusieron su danza a merecer. Este poema es muy interesante y después de leerlo, ya me voy dando cuenta y una idea de lo que quiero representar en mi caligrama. Así que continuemos. Sembrador silencioso, el sol ha crecido por tus mágicas manos. El campo ha escogido otro tono y el cielo ha volado más alto. Sembraba la tierra. Su paso era bello, ni corto ni largo. En sus ojos cabían los montes y todo el paisaje en sus brazos. Carlos Pellicer. Es momento de realizar el reto. En una hoja o el material que hayan seleccionado, realicen un dibujo a lápiz de la o las figuras que representen el poema. Escriban o peguen cada una de las letras del poema Sembrador. Borren las líneas que sobren. Utilicen su creatividad para que su caligrama sea único y original. A mí se me ocurrió elaborar unas manos tocando un árbol, pues considero que las manos son importantes para transformar el campo. Interesante tu propuesta, pero ahora veamos el caligrama que elaboró el alumno Ángel con este poema. En la propuesta de Ángel observamos unas manos con las palmas hacia arriba, un sol flor representando la naturaleza, letras en mayúsculas. Solo se utilizó el contorno de las figuras. En el acabado se elaboró en madera, letras en azul para las manos y en verde las del sol flor. Decoración con diamantina. ¡Qué atractiva propuesta de Ángel! Él refleja en su imagen lo que entendió y lo que deseaba plasmar para quien observe su trabajo. Entonces, ¿qué nos recomendaría para seleccionar o escribir nuestro poema y así pasar a la elaboración del caligrama? Influyen varios aspectos, pero escuchemos las recomendaciones del escritor Javier Aranda. Pues no se diga más, escuchemos al especialista. ¡Corre video! Hola, ¿cuáles son sus poemas favoritos? Van cambiando, pero hay algunos que se van quedando a lo largo de los años que tienen que ver con cosas como un poco más generales o más sencillas también, no sé. Hay un poema de mi infancia que me sigue gustando y es el que seguramente tú conoces, que empieza diciendo: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. ¿Qué dice? Todavía no sé qué dice, pero es un verso, un poema, parte de un poema de García Lorca que me gusta mucho. ¿Por qué ese poema es especial para usted? Por la sonoridad que tiene. Acuérdate que al principio la poesía era totalmente sonora. Era un recurso para fijar en la memoria ciertas cosas y a través de los sonidos, de las repeticiones, de las consonancias, se nos iban quedando, digamos, atrapadas en la oreja. Pero también hay imágenes fuertes como esta de estos versos que te digo, que no tienes muy bien claro qué te está diciendo, qué te está expresando. Verde que te quiero verde, pues dices, verde estaremos en el campo, pero cuando dice el caballo en la montaña, como que te va llevando a otras imágenes. Y yo creo que la poesía, más que decirte cosas muy exactamente, te deja las cosas medio ambiguas para que cada lector termine de escribir el poema. ¿Y cuáles son los poemas que más le gusta leer y por qué? Bueno, a mí me gustan mucho los poemas que tienen más sonoridad, obviamente. Y a partir de su experiencia,
¿qué recomendaciones daría a los adolescentes que apenas iniciamos en el mundo de la lectura de los poemas? Mira, yo no creo que haya como un camino siempre. Yo creo que uno tiene que leer los poemas que le gusten, los que te digan algo, los que suenen mejor en tu oído. Porque si uno dice, este poema, pues este me puede gustar a mí ahora. Como te decía al principio, cambian mis gustos con el tiempo. Depende de lo que me haya pasado últimamente, depende de lo que haya comido incluso. Hay poemas que son más propicios para uno. Es como la comida también. No te puede gustar siempre o el mole o la paella, ¿no? A veces te gusta una cosa, a veces otra, a veces solo un poco. Y yo creo que con los poemas ocurre lo mismo. Y yo a los jóvenes que me preguntan eso les digo, pues vayan a una librería, pidan una antología de poemas y cómprenla porque hay como muchos poemas, muchos poetas, muchos estilos, muchas intenciones, o de plano agarren a un autor y si algún poema al abrir el libro les llama la atención, pues ese libro podría ser o estar destinado para que lo lean. De hecho, coincido con lo que dice el escritor en cuanto a que el acercamiento con la poesía depende de nuestro sentir, de lo que estemos viviendo en ese momento o lo que nos provoque el escucharla, leerla o escribirla. Una vez que hagamos clic con ella, entonces tendremos las bases para hacer nuestro caligrama. Ahora los invito a que escuchemos el siguiente poema de Óscar de Pablo, Su corazón, un pájaro escarlata, que sirvió de base para que los alumnos Melanie y Ángel lo transformaran en un caligrama. ¡Corre video! Este poema es un poema de caballeros andantes. Se llama Su corazón, un pájaro escarlata. Sin linaje ni escudero, pero arrojado en arrojo, sobre un corcel raudo y rojo marcha el joven caballero. Rojo su yelmo de acero, rojo su escudo maltrecho, frente a la muerte al acecho libera el mundo cautivo. Un jilguero rojo vivo le canta dentro del pecho. Desafiando el vencimiento, color rojo sobre rojo, son llamaradas al ojo sus banderas en el viento. Solo con su entendimiento, adolescente y guerrero, es puro como el acero con que hiere y con que mata, como el pájaro escarlata que canta su romancero. Sin perlas y sin carey, ¿por qué cabalga sin silla? ¿Y por qué no se arrodilla ni ante el papa ni ante el rey? ¿Por qué le niega a la ley del reino su vasallaje, si se rebaja ante el paje y ante el siervo es un sirviente? ¿Por qué su altivo coraje ante el noble es insolente? Brillándole en la armadura ya dorada de tan roja, tendrá el destino que escoja libremente su montura. La sombra larga y oscura del invencible jinete, alta como un minarete, será un asalto rotundo que a los tiranos del mundo embestirá como ariete. Los tiranos de la tierra quieren comprarle al jilguero, y al negarse el caballero, elige su propia guerra. Hoy galopa por la sierra y con sus cascos retumba un corazón donde zumba un ave roja y feliz. La verdad es su país, la noche será su tumba. Al escuchar este poema, a mí se me ocurre hacer un caballo galopando. Pero veamos las propuestas de sus compañeros. En la propuesta de Melanie se observa el caligrama se realizó en la figura de un yelmo. Utiliza diversos colores para las letras. Juega con los tipos de letras, varios tamaños y formas. Usa solo mayúsculas. En el acabado, se realizó en una pared. Se utilizó un fondo llamativo para resaltar el caligrama. La propuesta de Ángel contiene: el caligrama representa un escudo. Juega con los tipos de letras, varios tamaños y formas. Hace diversas combinaciones entre mayúsculas y minúsculas. Utiliza un corazón para reemplazar una palabra. En el acabado, utiliza diversos colores para las letras. Detrás del escudo está un jilguero rojo. El fondo es azul. Maestra, me gustaron las dos maneras de representar el poema. Su corazón, un pájaro escarlata. Cada alumno representó su sentir y fueron muy creativos. Así es. Melanie y Ángel representaron un poema ya escrito por alguien más, pero el siguiente ejemplo que les presentaremos es de la alumna Frida, quien escribió su propio poema titulado Es la luna y lo transformó en caligrama. Veamos el video. Hola, soy Frida y el día de hoy me acompañarán en el proceso de creación de mi caligrama. Los materiales que voy a utilizar son un plato de cristal,
piedritas para decorar, un marcador permanente negro y silicón caliente. Para crear mi caligrama lo he elaborado con materiales que tengo en casa, pero tú puedes hacer el tuyo con lo que encuentres a la mano. Previamente he realizado un dibujo base de mi caligrama para poder apegarme en el momento de transcribir el poema. Para tu caligrama es importante que el dibujo sea representativo del tema de tu poema. El tema de mi poema es la luna. Mientras lo escribía, pensaba en cómo la luna llena tiene efectos curiosos e intrigantes en el comportamiento de diversos seres vivos. Recuerda que puedes utilizar los materiales que tú quieras y ser creativo en la decoración. En mi caso, estoy ocupando piedritas blancas, como las rocas lunares. Estoy poniendo piedritas blancas para que se vean como estrellas. Y así es como finalmente queda mi caligrama. Espero puedas hacer el tuyo y divertirte en el proceso. ¡Adiós! Interesante la forma de Frida para mostrarnos su creatividad como poeta y creadora de caligramas. Hasta este momento hemos visto las propuestas de sus compañeros. ¿Ustedes ya seleccionaron su poema para transformarlo? Si retoman alguno de los aquí presentados, ¿cómo lo representarían? Ahora los invito a que escuchemos a la profesora Victoria Alondra Ferreira Hernández, quien les dará algunos consejos para su elaboración. Adelante con el video. Hacer un caligrama podría parecer muy fácil, pero deben tener una buena concepción de la cantidad de palabras que van a usar para que coincidan con la imagen que quieren lograr. Partiendo de que un caligrama puede ser un poema, frase o palabras, debemos pensar que tenemos un abanico infinito de oportunidades para hacerlo. Elegir el texto o crearlo. Para hacerlo debes pensar en el destino del caligrama, a quién se lo dedicarás o si es para ti. Escoger el material en donde lo vas a realizar. Una hoja blanca, tu cuaderno o donde tú desees plasmar tu poesía. El boceto será tu aliado. Armar un previo es vital para no equivocarse en la versión final. Dibujarlo y calcular el tamaño que quieres que tenga el gráfico. Así como la extensión del texto te ayudará a lograr un caligrama funcional y entendible. Primero la base. Si lo vas a hacer en papel o cartón, primero es hacer el dibujo con líneas suaves y a lápiz. Si harás un ave, dibuja su contorno. Si pensaste en una espiral, dibújala suavemente. Las palabras toman su lugar. Lo siguiente es distribuir las palabras de tu poema o frase a lo largo de las líneas que dibujaste. Primero como ensayo por si te sobran o te faltan palabras. Quizás tu frase es muy corta y tu dibujo es el contorno de un cuerpo. Ahí puedes alargar el tamaño de las letras o cambiar de dibujo base. Recuerda que, idealmente, el dibujo debe hacer alusión al contenido del texto. Prueba y error. Haz las versiones que creas necesarias hasta lograr lo que te convenza. Desde adecuar tamaños hasta cambiar formas. Fácil lectura. Una de las características del caligrama es que puede ser leído sin girar la cabeza o el papel, por lo que el texto deberá ir en orden descendiente y de izquierda a derecha. Aquí puedes experimentar un poco, pero recuerda que debe leerse con facilidad. Qué importantes e interesantes son las recomendaciones de la profesora Ferreira Hernández. Y si las retomamos para elaborar un caligrama, sin duda nos ayudará a crear un trabajo único e interesante. Así es, Enrique. Los caligramas tienen un proceso de elaboración diferente a otros tipos de poemas y al momento de realizar el caligrama, como lo mencionó la profesora, se debe trazar a lápiz el mensaje del poema para crear el contorno de la figura, pensando en el tamaño y tipo de letra que se empleará. De este modo, se creará un borrador, para luego, en el proceso de revisión y corrección, se pueda elaborar una versión final. Eso que menciona es indispensable. De igual forma, se debe tomar en cuenta el material con el que se realizará. ¡Exacto! En cualquier tipo de texto, realizar borradores permitirá tener un producto final óptimo.
¿Qué te parece si hacemos un reto final para verificar lo aprendido? Observen las siguientes palabras: amistad, tesoro, confianza, respeto, amigo, risas, vida, familia, sentimientos, sinceridad. Y elijan algunas para elaborar un poema. Piensen cuál será la forma de su caligrama y elabórenlo. Este reto pondrá a prueba sus capacidades, creatividad e ingenio. La propuesta de la alumna Ángela Amisaid es la siguiente. Primero elaboró su poema. La amistad es un tesoro. Vamos a verlo. La amistad es un tesoro que crece con confianza y respeto. Nace del cariño y la amabilidad, siempre basada en sinceridad. Un amigo te genera risas. Pasan buenos y malos momentos. Se convierte en parte de tu familia y genera hermosos sentimientos. Si encuentras un amigo con el que puedas siempre contar, agradece a la vida su bella y linda amistad. Ángela Amisaid. Muy bien. En el Ángela retoma las palabras que se presentaron en la diapositiva. Espero que ustedes plasmen algunas en su poema, pero ¿cómo lo transformo en caligrama? No nos quedemos con la duda y veamos la versión final del reto de su compañera Ángela. En su reto final se puede apreciar que el poema es digital y tomó forma de un baúl, haciendo alusión a las palabras que menciona en su escrito. Es sorprendente cómo las palabras pueden tomar formas que hacen visualmente más atractivos a los textos poéticos. En esta sesión vimos el aprendizaje esperado, crea textos poéticos con formas gráficas y nuestro propósito fue elaborar diferentes caligramas. Ahora que ya identificaron los elementos que se deben tomar en cuenta para elaborar y crear sus propios caligramas, su reto será aplicar lo visto en esta sesión y escoger o escribir poemas para transformarlos. De igual manera, les recomiendo que una vez que hayan realizado su trabajo, lo muestren o hagan una mini exposición con sus caligramas. Pidan la opinión sobre su trabajo o invítenles a realizar la actividad con ustedes. Recuerden que siempre podemos mejorar con las opiniones y el apoyo de los demás. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado, cuentan con el apoyo de sus libros de Lengua Materna 2. Busquen el aprendizaje esperado, realicen los ejercicios, respondan y vinculen las preguntas y lo aprendido. También pueden buscar en libros de poesía que tengan en casa o en fuentes confiables de páginas de internet para reforzar sus conocimientos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre la escritura dentro de una figura. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!